Nepotismo, pitutos, colocar a personas en puestos estatales muy bien pagados solo por conexiones familiares o políticas. Es uno de los problemas más grandes y que más se criticó por el gobierno de Gabriel Boric cuando querían ser electos, cuando hacían campaña, algo que indigna con justa razón a amplios grupos poblacionales. Pero vemos cómo este gobierno, en una voltereta tan característica, han incumplido eso. Y más allá de sus promesas de acabar con eso, al contrario, lo han profundizado, porque han surgido más casos, aún más, porque este ha sido un gobierno con muchos casos, de nepotismo, de pitutos, asociados a familiares de políticos que tienen posiciones de poder importantes al interior del gobierno o de la coalición de gobierno en el Congreso. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Rocío Canales y Abraham Navarrete, que se convirtieron en los suscriptores más recientes, es decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nuevos casos de nepotismo. En realidad hemos visto como en el tiempo han ocurrido muchos de estos casos, y el más reciente tiene que ver con un primo del ministro Grau. ¿Quién es el ministro Grau? El ministro de Economía. Ese mismo que dijo que la inflación podía ser bueno para las pequeñas y medianas empresas, una mentira total, que al mismo tiempo que el dólar no importaba tanto porque los chilenos ganaban en pesos. Esa misma figura. Bueno, acaban de nombrar al interior de la Municipalidad de Santiago, que está guiada por la alcaldesa Iracy Hasler, que es del Partido Comunista, a su primo. Y justo nombraron a su primo en un cargo en que le pasaron de pagar de 700.000 pesos a 7 millones de pesos en el plazo de 4 meses de trabajo. Justo era el primo de. Ahora, siempre dicen que es porque eligen el más adecuado, que es el más preparado, pero mira la coincidencia que son puros familiares, ¿no? Porque no es el primer caso. Al hermano del ministro Grau también lo nombraron en cargos en el Ministerio de Desarrollo Social, también por un cargo millonario. El caso de José Miguel Ahumada, un amigo personal de Boric, y lo nombraron como subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, que ha generado muchos escándalos que hemos visto en este programa en el último tiempo. Al hermano de Daniel Jadwe lo nombraron en el gobierno también, en un cargo importante dentro de la subsecretaría de Telecomunicaciones. Justo después de eso, Jadwe dejó de criticar por bastante tiempo el gobierno de Boric. Miren qué coincidencia. Y a la familia de la diputada Claudia Mix la tienen entera metida en el Estado, a su hermana, a su hermano, a su hijo y a su pareja. Porque por supuesto, puras coincidencias, y los más justos eran los más preparados, ¿no? Justo. Y vemos cómo también eso se extiende y sigue creciendo dentro de una lista de figuras de la centro-izquierda y la izquierda que se le han nombrado en cargos millonarios en el gobierno. Que está, por ejemplo, la esposa de Atria, el hermano de Atria. Vemos al mismo tiempo también dentro del caso de Beatriz Sánchez, su hijo también tiene cargos nombrados. El caso justamente de más figuras tanto del Partido Comunista como del Frente Amplio. El hijo de Carmen Hertz, que nombraron como agregado cultural en España, que también fue un escándalo. Y eso para nombrar algunos casos. O sea, está lleno, pero lleno de nepotismo. Y algunos dirían que en este caso en particular, tal vez es una persona con años de experiencia, que bueno, en realidad se merece ese sueldo tan alto, porque es correcto, etcétera, y porque tiene años de experiencia. Y no, porque como se informa, el primo del ministro Grau recién se tituló abogado en julio del año 2021. O sea, tiene un poquitito más de un año de experiencia como abogado titulado. Yo les pregunto, ¿qué persona que lleva solo un año, o un poquitito más de un año, de titulado en su carrera, gana 7 millones de pesos? Eso no pasa de manera natural, no pasa. Y en realidad, en el caso que estamos viendo ahí, yo les digo que puede haber abogados que pueden ganar esa cantidad de dinero, claro. Yo, por ejemplo, estudié esta misma carrera, abogado también, y puede ganar gente así, por supuesto, pero no después de un año de trabajar. Son usualmente personas que llevan años de trabajo, que además tienen que ser buenos abogados, que llevan mucho tiempo, y usualmente en estudios bien prestigiosos de abogados, o que tienen un prestigio ellos a nivel personal que solo han ganado con los años por ser muy buenos abogados. No es algo fácil, no es que pase un año y hoy estudiaste para ser abogado y ganas 7 millones. Eso no pasa, sí, no pasa. Entonces es evidente que hay un tema de conexiones políticas. Y la excusa que ellos dieron de que una persona que tiene solo un año de experiencia y es justo el primo del ministro y lo pusieron en un cargo pagado con impuestos de todos los chilenos,
para pagarle un sueldo millonario, es que en realidad le estaban dando lo que le corresponde porque era un reajuste. Porque decían que le habían estado pagando muy poco, 700.000, que para que sepan es como lo que gana un abogado que lleva ese tiempo trabajando, entonces no es como poco para lo que es la carrera. Pero dentro de todo que le habían estado pagando muy poco y que esto era un reajuste por horas extra, esas tan cuestionadas horas extra, porque siempre hay unas cosas irregulares con las horas extra en lugares públicos, como que todos saben que tienen horas extra y al final es mentira. Bueno, dicen que fue por horas extra, y al mismo tiempo porque le habían estado pagando bajo el sueldo que correspondía y que se estaba buscando hacer un reajuste a un monto sustancialmente más alto, que era de un sueldo de 3.262.000, que era como su sueldo que le corresponde. Y ya el sueldo de 7 millones es una vergüenza. Pero incluso un abogado que lleva trabajando solo un año, tampoco es normal que gane 3.262.000 pesos. Eso es lo que ganan abogados que también ya llevan varios años trabajando. Entonces, incluso con la excusa y los montos que dan, ya es muy por sobre lo normal. Es raro, es una situación de privilegio a costa del dinero, de los trabajadores, de los emprendedores de este país, que se está pagando a costa del ciudadano común y corriente. Es sumamente injusto. Todo eso financiado con los impuestos de cada uno de nosotros. Y no es el único caso, estos son los casos más mediáticos. Hemos visto también que está lleno de casos el gobierno de Boric de familiares de políticos que han colocado en cargos con muy buenos sueldos pagados con el dinero de la población. Y que en realidad esos son los casos más mediáticos, porque lamentablemente esto es algo que se produce permanentemente en el Estado, que tiene estos casos de manera constante. Y lo que es más curioso es que es algo que la gente le molesta con justa razón y que Gabriel Boric criticó mucho dentro de su campaña presidencial y que lo ayudó a salir electo. En el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto. Y para eso tenemos que pasar a la acción. Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del Estado en cargos de confianza. Sí, es de sentido común, pero usted y yo sabemos que eso no es lo que pasa hoy. Es una hipocresía total. Total. O sea, realmente es una hipocresía total. Eso es lo que pueden ver ahí. No más pituto. No más nepotismo. Y claro, esa crítica que decía Boric de candidato tenía toda la razón. Una crítica muy acertada. Ahora me encantaría ver las palabras de Boric candidato tendría contra Boric presidente. Porque Boric está haciendo prácticamente todo lo que él criticó, ¿no? Al final eran puras palabras que se las llevó el viento. Puras mentiras. Porque esto que está ocurriendo es nepotismo claramente. Y aunque esto no es nombrado directamente por el gobierno, es evidente que son favores políticos de lado y lado. Por algo es justo el primo y lo pone en una municipalidad de la coalición de gobierno, que es la Municipalidad de Santiago, con un sueldo bien pagado. Y eso es algo que actualmente no es ilegal, pero que se hace mucho. Como tú, por ejemplo, como por ejemplo alcalde o ministro, se ve mal que nombres directamente a un familiar o algo así, y esto lo hacen en la izquierda y la derecha, ahora lo están haciendo mucho en el sector Frente Amplista y el Partido Comunista, pero pasa a nivel histórico de ambos lados. Es que como eso está sancionado porque se ve como nepotismo, porque lo es, con fondos públicos apagados con el dinero de la población, ahora lo que hacen es otra cosa, y esto pasa mucho, que como no lo pueden nombrar directamente, lo que hacen es que, por ejemplo, en un lugar nombran a una persona, que puede ser tu primo, tu hermano, tu pareja, lo que sea, y lo nombran a él. Y tú no lo vas a nombrar tú directamente al que es el familiar, sino que lo que tú haces es nombrar al familiar del otro. Entonces tú le haces un favor y el otro te hace un favor. Ejemplo, tenemos el caso de que Municipalidad de Santiago nombró, por ejemplo, al primo del ministro Grau con un sueldo millonario ahí. No lo nombró directamente el ministro Grau ni el gobierno, entonces ellos dicen, no fuimos nosotros. Pero después pasa que en el gobierno contratan al familiar de otra persona y es como devolver el favor. Entonces, vamos a nombrar a alguien. Y es como lo que pasa aquí. El hermano del ministro Grau también fue contratado en un cargo de ministerio, pero no fue en el mismo ministerio que está su hermano, sino que en un ministerio distinto. Después nombran a otra persona y nombran al amigo, o por ejemplo a Jadwe no lo contrataron aquí dentro de la misma municipalidad de Recoleta. No, lo contrataron dentro de un ministerio. Entonces se empiezan a hacer favores de contratar familiares, pero de forma cruzada. Entonces no pueden decir ahí que es nepotismo, porque dicen, no, si este no es familiar mío, pero tú contratas al familiar del otro y él contrata al familiar tuyo. Así es un poco como va a ser la estructura. Es bien vergonzoso porque es evidente que si pudieran nombrarían directamente a sus familiares, pero como se ve mal, hacen este nombramiento cruzado. Y así es como podemos después ver estas listas enormes de personas con sueldos millonarios pagados a costa de la población que se financian con todo nuestro dinero. Y que Boric criticaba tanto y al final eran eso, puras palabras. Es bien interesante porque
Esto muestra por un lado que no hay que creerle en algo al gobierno de Boric, entonces cuando dice que van a hacer algo, que prometen mantener un acuerdo, y no es creíble porque mienten descaradamente, y ahí tenemos un ejemplo. Pero también que esta es que supuestamente es la nueva política. ¿Se acuerdan que ellos decían somos distintos? Giorgio Jackson dice tenemos una superioridad moral enorme. Lo único que se caracteriza es en hacer lo mismo que la supuesta vieja política, porque en realidad la que hay es política, no hay nueva ni vieja, la política siempre ha sido igual y siempre va a ser igual. Hacen lo mismo, pero lo hacen peor y con más nepotismo. Antes había también mucho nepotismo y lo hemos criticado en este canal, pero ahora se pasan a otro nivel. O sea, hacen lo mismo que antes y aún más profundizado. Terrible, terrible. Ojalá haya sanciones para esto porque la verdad es que se puede quedar solo en indignación. Esto es todo legal. No piensen que esto es ilegal, es todo legal. Nos damos cuenta que hay una injusticia detrás, pero como hemos dicho tantas veces en este canal, la legalidad no es sinónimo de justicia. ¿Pero qué les parece esta situación? Este caso nuevo de nepotismo dentro de los tantos que ha habido en este gobierno. Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.